Bienvenidos estimados estudiantes a la clase virtual de matemática, el tema resolución de problemas 2. Problema 1. Un estudiante universitario analiza el modelo matemático del comportamiento de un fenómeno mediante la ecuación 4 paréntesis 2x menos 3 cierro paréntesis más 6 igual a 10 menos 2 entre paréntesis x menos 7, donde x es un parámetro principal en el fenómeno. Determine el valor de x que permita al estudiante completar el análisis del fenómeno. En este problema tenemos que resolver una ecuación lineal, por lo tanto se va a hacer un repaso. Una ecuación es una igualdad algebraica en la que aparecen letras que se llaman incógnitas con un valor desconocido. El grado de una ecuación viene dado por el exponente de mayor incógnita. En este caso vamos a trabajar con ecuaciones lineales de grado 1, con una incógnita. Solucionar una ecuación es encontrar el valor o los valores de las incógnitas que transforman la ecuación en una identidad. Pasos para resolver una ecuación de primer grado. Se tiene la ecuación 3x más 4 igual entre paréntesis 2x más 8 menos entre paréntesis 6 menos x. Lo primero que se debe hacer es quitar los paréntesis, tomando en cuenta que si fuera del paréntesis está positivo, no cambia los signos. 2x más 8. Si está negativo, cambia los signos. Aquí está 6 positivo, pasa a menos 6. Aquí está más x, pasa a menos x. Siguiente paso es pasar la incógnita al primer miembro, es decir, todas las x que están en el lado derecho debemos pasar a la izquierda. El 3x queda tal como está, el 2x como es positivo pasa con negativo y el x que está negativo pasa con positivo. Los números que están en el lado izquierdo sin la x deben pasar al otro lado cambiado de signo. Aquí está el 4, pasa a menos 4. El resto de números que estaban ahí se quedan tal como está, 8 menos 6. Ahora se va a reducir términos semejantes, es decir, hacer la suma o resta de cada uno de los valores. 3x menos 2x, x, más este x, 2x. 8 menos 6 es 2 positivo, 2 positivo menos 4 es menos 2. Finalmente lo que se debe hacer es despejar la incógnita, es decir, dejarle a la x solita. El 2 que está multiplicando pasa a dividir y quedaría que x es igual a menos 2 sobre 2. Y 2 dividido para 2 es 1, por lo tanto la respuesta es x igual a menos 1. Una vez que se realizó el repaso, se tiene una ecuación lineal con una incógnita. Se va a proceder a quitar los paréntesis. Para eso realizamos la multiplicación con ley de signos. Más por más es más y 2 por 4 es 8x. Más por menos es menos y 4 por 3 es 12. Más el 6 igual 10. Tengo otro paréntesis, multiplico con ley de signos. Menos por más es menos. 2 por x, 2x. Menos por menos da más. 2 por 7, 14. Una vez que tenemos eso, ahora vamos a pasar las incógnitas, que en este caso las x, al lado izquierdo. Y los números que no tienen la x al lado derecho. Queda 8x. Menos 2x pasa al otro lado con positivo. Más 2x es igual. El 10 queda tal como está, más 14. El menos 12 pasa al otro lado con positivo, queda más 12. Y el 6 que está positivo pasa con negativo. Ahora se va a reducir términos semejantes. 8x más 2x queda 10x. Al sumar los positivos queda 10 más 14 y más 12, 36 menos 6. Y 36 menos 6 es 30. Ahora dejémosle sola la x. El 10 que está multiplicando pasa a dividir. Por lo tanto, 30 dividido para 10 es a 3. Si tenemos opciones de respuesta, la respuesta sería la C. Problema 2. El ganador de una partida de bingo presenta su tabla a los jueces para que le otorguen su premio. Dicha tabla se presenta a continuación. Si se construye una matriz a partir de la tabla, colocando 1 donde cae un número par y 0 donde hay un número impar, ¿qué tipo de matriz se genera? Para este ejercicio se necesita conocer los tipos de matrices. Por lo tanto, se tiene el siguiente repaso. Definición de matriz. Una matriz es un conjunto de elementos, números o expresiones que están dispuestos en forma rectangular y forman filas y columnas. Aquí se tiene una matriz rectangular en forma de rectángulo, donde hay 2 filas y 3 columnas, pero también este rectángulo puede ser cuadrado, donde hay el mismo número de filas y el mismo número de columnas. Se tienen los siguientes tipos de matrices. La matriz fila, como se puede observar, es una fila. La matriz columna es una columna.
La matriz nula es donde todos los elementos son 0. La matriz cuadrada se va a dividir en algunas. Se tiene la matriz rectangular donde que forma un rectángulo. ¿Qué significa eso? Que el número de filas y el número de columnas no son iguales. Aquí tengo 2 filas y 3 columnas. Pero si el número de filas y el número de columnas son iguales, es una matriz cuadrada. Por lo tanto, esta matriz cuadrada puede ser triangular, superior, si se forma un triángulo y debajo del triángulo son ceros. Triangular inferior, si se forma un triángulo bajo la diagonal y los de arriba son valores de 0. Diagonal, si solo existen números en la diagonal, el resto de números son 0. Escalar es cuando la diagonal tiene todos los números iguales. Identidad es cuando la diagonal tiene solo el número 1, el resto son ceros. Entonces, para resolver este problema, lo que dice es que si es un número par, voy a colocar 1. Y si es número impar, le voy a colocar 0. Entonces llenemos la matriz y veamos qué tipo de matriz sale. El primer elemento es 2, por lo tanto coloco 1. El segundo es 17, le pongo 0. Es impar. El siguiente es impar, 0. El siguiente también es impar, 0. Y el siguiente es impar, 0. Hemos trabajado con la primera fila. Vamos con la segunda fila. El primer elemento de la segunda fila es par, va 1. El segundo es par, también va el 1. Y los otros 3 son impares, por lo tanto le pongo los ceros. En la tercera fila se tiene el primero, el segundo y el tercer elemento son pares, por lo tanto va 1, 1, 1. Los otros dos elementos finales son impares, 0, 0. En la cuarta fila, el primero, el segundo y el tercero y el cuarto son pares, por lo tanto va 1, 1, 1, 1. El último elemento es impar, va 0. Y la última fila todos son pares. Por lo tanto va 1, 1, 1, 1, 1. Como se puede observar, se forma un triángulo inferior. Es decir, esta es una matriz triangular inferior. Si tenemos opciones de respuesta, la respuesta sería A, una matriz triangular inferior. Problema 3. Un caracol sale todos los días de su escondite y va a comer los brotes tiernos de un árbol. Para ello se desplaza por el suelo 8 minutos y luego, sin variar su velocidad, trepa durante 6 minutos por el tronco. Pero un buen día se encuentra con que alguien ha colocado un tablón justo desde su guarida hasta la base de la copa del árbol. La pregunta es, ¿cuánto tardará el caracol si decide subir por el tablón y avanza siempre imperdurable a la misma velocidad? En este problema tenemos que utilizar el teorema de Pitágoras, por lo tanto se hace el siguiente repaso. Teorema de Pitágoras nos permite relacionar los tres lados de un triángulo rectángulo. Se lo utiliza cuando conocemos dos lados y se quiere saber el valor del tercero. Un triángulo rectángulo es aquel que tiene uno de sus tres ángulos 90 grados, es decir, forma un ángulo recto. Y aquí se tiene cómo reconocer cada uno de los lados de un triángulo rectángulo. Este cuadradito que está en la esquina me significa que es un ángulo recto, por lo tanto es un triángulo rectángulo. Los lados que están junto a ese ángulo se llaman catetos y el lado más largo se llama hipotenusa. Por lo tanto, el teorema de Pitágoras dice: en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de sus cuadrados de los catetos. Y aquí se tiene: A y B son catetos y C es la hipotenusa. El teorema dice que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Por lo tanto, queda que C cuadrado, que es la hipotenusa, va a ser igual a A al cuadrado, uno de los catetos, más B al cuadrado, que es el otro cateto. Si observamos el gráfico, el piso, la altura del tronco del árbol y el tablón forman un triángulo rectángulo. En el problema dice que el piso recorre en 8 minutos y luego subir por el tronco 6 minutos. Lo que se quiere es saber si el caracol, al moverse por el tablón, cuánto se demora. Esa es mi incógnita. Por lo tanto, si al piso le llamo A, entonces el cateto A vale 8. Si la altura del tronco le llamo B, el cateto B vale 6. Y si el tablón es mi hipotenusa, entonces quiero saber el valor de la hipotenusa. Para eso utilizo el teorema de Pitágoras. Aquí, como la h necesito el valor, debo sacar la raíz cuadrada. Por lo tanto, h va a quedar la raíz cuadrada y esa sería mi fórmula.
Al reemplazar datos se tiene el cateto A vale 8 al cuadrado, el cateto B vale 6 elevado al cuadrado. Al efectuar las potencias tengo que 8 al cuadrado es 64, más 6 al cuadrado que es 36. Al sumar esos valores queda 100, y la raíz de 100 es 10. Se demora 10 minutos en trepar desde su casa al árbol para poder disfrutar de su alimento. Problema 4. Los estudiantes de la clase de literatura deben exponer su proyecto de fin de año. La profesora de la materia tiene una urna con bolas de papel numeradas del 0 al 9 y pide a sus estudiantes que escojan una al azar. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que el primer estudiante que tome una bola de papel le salga un número menor que 4? En este ejercicio se va a utilizar la probabilidad. Su ecuación es, la probabilidad de un evento A es igual al número de resultados favorables del evento A sobre el número total de posibles resultados, que es el espacio muestral. En este problema dice que se tiene una urna con bolitas de papel numeradas del 0 a 9, es decir, tengo 10 bolitas de papel. Por lo tanto, mi espacio muestral es igual a 10. Mi evento A dice que el estudiante tome una bolita de papel que sea menor a 4. La pregunta es, ¿cuántas bolitas son menores a 4? Si nosotros observamos, tenemos 4 bolitas que son menores a 4. La bolita con 0, con 1, con 2 y con 3, es decir, tenemos 4 posibilidades. Por lo tanto, la probabilidad de que saque una bolita menor a 4 es al número de elementos del evento, en este caso 4, sobre el total de bolitas, en este caso 10. Al simplificar queda la mitad 2 y la mitad 5, es decir, 2/5. Al realizar la división, resulta que 2 dividido para 5 es 0,4. Si multiplico esto por 100, se tiene un 40% de posibilidad de que el primer estudiante tome una bolita de papel y que sea menor a 4. Eso es todo, estimados estudiantes. Un buen día.